La aviación a lo largo de estos 100 años ha demostrado ser un arma eficaz en prácticamente todas las guerras ocurridas desde entonces, pero cuando hablamos de aviones y guerras, el mejor exponente fue la Segunda Guerra Mundial. Tanto países del eje como aliados inventaron grandes máquinas que eran sumamente útiles. Hoy hablaremos de una de ellas, un guerrero aéreo que demostró ser mucho mejor que el A6M0 ya obsoleto en ese momento. Junto al Kawanishi N1K tenemos el Ki-84. Demostró ser uno de los mejores aviones japoneses del conflicto mundial, así que prepárate, porque hoy hablaremos sobre Nakayama Ki-84, el último samurái de Japón. El Nakayama Ki-84 Hayate Tempestad, en japonés, fue un avión de caza monoplaza utilizado por el Servicio Aéreo del Ejército Imperial Japonés durante los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Su designación oficial en el ejército japonés era Caza Tipo 4, y su nombre clave para los aliados era Frank. En 1940, el cuartel general del aire del ejército imperial japonés, Hoku Honbu, inicia el desarrollo de un caza sucesor del Ki-43. Si quieres que hable de él, házmelo saber en la caja de los comentarios. Como un avión polivalente y con armamento adecuado, algún blindaje, protección en los depósitos de combustible, impulsado por el motor Kawasaki H-40 refrigerado por líquido, versión del Daimler-Benz DB601 alemán. Dentro de las especificaciones del Hoku Honbu estaban los requerimientos por un caza polivalente de largo alcance, velocidad entre 640 y 680 km por hora, con una autonomía de combate de 90 minutos a 400 km de su base. Debía ser impulsado por el motor Nakajima H-45, versión del radial NK-9A Homar, desarrollado para la Marina Imperial Japonesa. Su armamento consistía en dos ametralladoras de 12,7 milímetros y dos cañones de 20 milímetros, además de blindaje y depósitos autosellantes. Se construyeron varios prototipos y fueron probadas varias plantas motrices. Además, se introdujo la provisión de dos depósitos subalares lanzables de carburante en lugar del único ventral usado hasta la fecha. Nakajima tuvo listas sus fábricas de células. Se puso en producción el denominado Caza Tipo 4 modelo 1 del ejército, que es Ki-84 La Tempestad Hayate, que significa viento fresco, con el nombre de código para los aliados Frank. La gran cantidad de aviones de preserie permitió que el desarrollo y evaluación progresara rápidamente, siendo así que en octubre de 1943, 6 meses después del vuelo del primer prototipo, se construyó un escuadrón de evaluación militar con Ki-84. Sin embargo, la producción definitiva se empezó a entregar a partir de abril de 1944. La necesidad de producir el máximo número de aviones para reequipar a tanto Sentai impidió dar prioridad al desarrollo de las versiones más avanzadas. Por ello, solo se completaron algunas versiones diferentes, como la Ki-84-2 Hayate Kai, con la sección trasera del fuselaje, bordes marginales y algunos otros componentes de madera. Tachikawa Hikoki Kaka construyó prototipos del Ki-106, una versión del Ki-84-1 totalmente de madera. Nakajima, por su parte, desarrolló la versión Ki-113 totalmente de acero. El Ki-84 requería un 44% menos de utillaje del Ki-43, habiéndose entregado 3.288 entre abril de 1944 y agosto de 1945. Además de los 94 producidos por Mansu durante 1945. Este avión estaba en capacidad de competir con los nuevos desarrollos aliados, como el F-4U Corsair, el P-38 Lightning, el North American P-51 Mustang, y superaba con creces al Grumman F-6F Hellcat. La producción total ascendió a 3.514 aviones, 3.416 construidos por Nakajima Hikoki, 2 prototipos Ki-84, 83 aviones Ki-84 de evaluación, 42 Ki-84 de preserie, 3.288 serie Ki-84-1 y Ki-84-2, un prototipo Ki-113, 94 aviones de serie Ki-84-1, un prototipo Ki-116 montado por Mansu Hikoki Seiso, y 3 prototipos Ki-106
construidos por Tachikawa Kikoki. Tuvo su bautizo de fuego en marzo de 1944 en Hankou. Ahí se enfrentó a los cazas Warhawk, anulando el potencial de los cazas norteamericanos. En octubre del mismo año, los aviones tomaron parte de la campaña de las Filipinas y ahí se enfrentaron a los Curtiss P-40 y refrendaron rápidamente sus cualidades. Durante los 8 meses de la campaña de Filipinas, que se inició en octubre de 1944, 11 Sentais equipados con el Ki-84 combatieron para defender la ofensiva aliada. Al año siguiente, los aviones fueron empleados en la defensa de Iwo Jima, Corea, China, Formosa, Filipinas y Siam. En abril del mismo año fueron enviados a Okinawa para repeler el desembarco angloamericano de dicho lugar. En julio de 1945, 11 Franks atacaron la base aérea estadounidense de Yontan Airfield en Okinawa, logrando destruir varios aviones en tierra y 1000 litros de combustible. Pero los objetivos de la USAF estaba la industria de la aviación. Las visitas de estos bombarderos a la fábrica de motores Homar en Musashi fueron muy numerosas. Entre el 24 de noviembre de 1944 y el 8 de agosto de 1945 no recibió menos de 12. La producción consiguió seguir hasta el 20 de abril de 1945, cuando un raid la dejó inservible. La fabricación fue trasladada a una factoría subterránea en Asakawa y a otra en Hamamatsu. Además de los esfuerzos que hicieron, fue en vano porque nunca se recuperó. Debido a la escasez de materiales y retrasos de los motores eran cada vez de peor calidad. En junio de 1945, la trepada del Frank se había deteriorado de tal manera que era inservible por encima de los 9000 metros. Varios Franks sobrevivieron a la guerra y actualmente están en colecciones públicas y en museos o en restauración. El más conocido es uno que está expuesto en Chiran, Japón. Con un excelente rendimiento y una alta maniobrabilidad, el Ki-84 fue considerado el mejor caza japonés utilizado a gran escala durante el conflicto mundial. Era capaz de alcanzar a cualquier tipo de caza aliado y de interceptar los bombarderos pesados de gran altitud B-29 Super Fortress sin problema. Su potente armamento, que podía incluir 2 cañones de 30 milímetros y otros 2 de 20, incrementaban su letalidad. Aunque obstaculizado por la baja calidad de fabricación en los últimos modelos, un motor que necesitaba mucho mantenimiento y un tren de aterrizaje con tendencia a doblarse, y por encima de todo, la falta de pilotos experimentados, el Hayate aún así demostró ser un caza temible. Se fabricaron un total de 3.514 aviones aproximadamente. Para características generales, su tripulación era de un piloto, medía 9.93 metros y tenía una envergadura de 11,23 metros, tenía una altura de 3,38 metros, una superficie alar de 21 metros cuadrados, un peso al vacío de 2.665 kilogramos, un peso cargado de 3.616 kilogramos y el peso máximo al despegue era de 3.898 kilogramos. Tenía una hélice cuatripala por motor. La velocidad máxima operativa fue de 687 kilómetros. Alcance fue de 2.995 kilómetros. Su techo de servicio fue de 11.580 metros y sabemos que descendió eventualmente. El régimen de ascenso era de 19,3 metros por segundo. Tenía 2 ametralladoras Jo de 103 de 12,7 milímetros en el morro con 350 balas cada una, con 2 cañones de 20 milímetros con 150 proyectiles cada uno. Pese a que fue una de las maravillas que se produjo en Japón, no pudo frenar lo inevitable. El segundo día de septiembre de 1945, Japón se rinde y todos los esfuerzos japoneses de hacer prevalecer al imperio sucumbieron. Pese a esto, el Ki-84 era un avión excepcional. Fue de los pocos que podían enfrentar a los aviones aliados en igualdad de condiciones. Si quieres que hablemos sobre N1K, lleguemos a la meta de 50 likes. Sin más que decir, amigos, nos vemos en otra aventura.